Hola, hola, buenos días. Vamos a esperar que se vayan uniendo alguna que otra hermanita por aquí. Vamos a esperar tantito. Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días. Primeramente vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias Dios por esta mañana, por tu bendición, por tu amor, por la forma en la que tú siempre nos has atraído a ti, Señor, buscando tu rostro, con este amor desmedido, Señor, que sabemos que ahí podemos encontrar tu rostro y sabemos, Señor, que ahí podemos aprender más de ti, saber cómo actuar, saber cómo pensar, saber cómo ser con los demás, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y que este tema sea una bendición para todas nosotras. Desechemos todas las cosas que no sean útiles a nuestra vida, Señor, y poniendo en práctica todas aquellas que tú nos pides que hagamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, buenos días. Espero que ya se vayan añadiendo un poquito por ahí. Hoy vamos a hablar igual, creo que ya nada más nos van a faltar una sola clase después de esta, para ya poder terminar con nuestra serie de la mujer tóxica que no conoce el amor verdadero. Yo sé que les dio mucha risa el tema, pero de verdad es que es necesario que nos salgamos de estos estereotipos en los que vivimos rodeadas ahorita en el mundo, que parece que están rigiendo la forma en la que tenemos que ser, actuar o cómo pensar, ¿no? Entonces no hay que dejarnos influenciar por las cosas que vemos y escuchamos, que son las cosas distintas a las que Dios desea. Y bueno, para poder saber, como siempre les voy a estar recordando lo que es el amor verdadero. Recordemos que el amor es un conjunto de acciones que alimentan la alegría, la confianza, la paz, la voluntad, la integridad, el compromiso, el perdón, la empatía, etcétera, más todas aquellas cosas que hemos aprendido a través de esta serie, que tú le puedes ir añadiendo, porque recordemos que Dios nos habla de una forma especial, personal. Entonces tú vas a poder definir realmente cuáles son las cosas que van a seguir mostrando el amor hacia tu familia y cómo lo tenemos que hacer, ¿ok? Pues hoy que vamos a tocar este tema, vamos a hablar de Primera de Corintios. Acuérdense que seguimos trabajando con la preeminencia del amor, que está en Primera de Corintios 13. Y vamos a ver el versículo 1 Corintios 13, 6. Esta partecita que dice, hablando del amor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Bueno, me imagino que todas nosotras sabemos perfectamente bien, pues lo que para alguna de nosotras ha representado la injusticia. Muchas yo creo que hemos vivido esta parte, pero la cuestión es que cuando vivimos una injusticia, ¿de qué manera enfrentamos esta injusticia? Es a donde vamos a ver un poquito de este tema. Cuando estamos hablando de injusticia, pues lo primero que te aparece en el diccionario es ausencia de justicia. Pero, ¿qué otras cosas son injusticia? Ilegalidad, atropello, inmoralidad, iniquidad, sin razón, ilicitud. Todo esto y algunas otras cosas más y sus derivados en injusticia es lo que significa. Entonces, nosotros sabemos que todo esto, gracias a Dios, sabemos y conocemos que esto no es de Dios. La forma en la que Él trabaja es totalmente diferente. Es un rey justo, amoroso, misericordioso. Entonces nosotras, al ser sus hijas, pues obviamente vamos a aprender de Él. Buenos días Mimi, buenos días Circe, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, qué bendición verles por aquí. En el corazón humano la injusticia es una señal de parcialidad.
juicio y falta de amor. Eso es lo que vive la mujer tóxica en este tiempo. Es una mujer que es incapaz de ser imparcial. Al contrario, es una mujer que necesita saber que tiene la razón y muchas ocasiones esto genera hasta conflictos personales porque arraiga en tu corazón una especie de enojo permanente. Y acuérdense que eso arrastra muchas otras emociones, ya lo hemos hablado. Entonces tenemos que también aprender a saber cuando las cosas parecen a nuestros ojos injustas, de qué manera el Señor viene, las resuelve y nos ayuda. En nosotras tenemos que saber que no hay justicia. En nuestras fuerzas tampoco. Ni una ni otra forma. Porque de hecho continuamente nos olvidamos que Dios tiene una medida. Él dentro de su perfección tiene un canon de justicia. Por ese canon de justicia parece que se nos olvida y dices, no, pero déjame le ayudo porque como que no se ha dado cuenta de lo que me están haciendo, de este atropello que estoy viviendo dentro de mi hogar y estoy cansada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú ya estás olvidando completamente a Dios y diciendo, no, pero ¿sabes qué? Déjame ayudarte, como que veo que no estás haciéndolo muy bien. Debido a esto cometemos muchos errores y por eso cambiamos de repente, hacemos o decimos cosas totalmente contrarias a la justicia, pues medimos injustamente. Así es cuando podemos nosotras decir que somos unas mujeres que no conocen el amor verdadero, porque así como les decía al principio, que es una falta de amor. Exigimos tanto del otro ser humano con el que vivimos. Acuérdense que estamos hablando más de con los que vivimos dentro de nuestro hogar. Entonces, yo te puedo garantizar que cuando tú empiezas a poner la lista de todos los requerimientos que necesitas que se cumplan, ni tú y yo podríamos cumplirlos. Porque entramos en esta injusticia, autoinjusticia que estamos imponiendo, sabiendo que no vamos a ser capaces de hacerlo nosotras. Entonces queremos que los demás hagan lo que a veces nosotras no podemos hacer porque creemos que esa es la medida justa de lo que deben de cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las cosas o no sé, momentos, circunstancias que hayas vivido de injusticia? Pues yo puse algunas y, por ejemplo, pues la enfermedad, ¿no? Hay algunas personas, es que no es justo, ay Job, Dios mío, no es justo que haya pasado esto. La pérdida de un familiar, de un hijo, de un ser querido, pero es que no es justo, ¿por qué pasó en este momento? Justo se iba a casar, o íbamos a ir de viaje, o a lo mejor iba a cumplir sus 15 años, o en el momento del parto fallece la madre y nace el bebé, no es justo, ¿cómo es posible estas circunstancias? O no tengo dinero cuando tienes una economía súper precaria, o cuando sabes que te correspondía una herencia y esta herencia te la arrebatan, de repente dices, no, pero es que mis hermanos, no puede ser posible, se quedaron con la casa y esa casa ya me la había heredado mi madre, o aquel collar de perlas que usaba la bisabuela era para mí, ella me lo prometió muchas veces y, híjole, a veces queremos que estas cosas se hagan en nuestra justicia algo diferente a lo que vivimos, a lo que hacemos, a lo que tenemos. Y también podría caber cuando, ay, pero ¿por qué a ella sí hace esto y por qué a mí no? Qué injusto es esto, no es posible, mi mamá nunca me ha tratado bien, mi mamá siempre me ha rechazado, o mi abuela, o mi padre, o no sé, ciertas personas. Y entonces tú empiezas ya desde ahí a notar que hay cosas injustas que te suceden porque estás midiendo en tu canon, en tu forma, en tu pensamiento, en tu estructura. Y la verdad es que no es como funciona, así no funciona. Por ejemplo, cuando hablamos de un juicio de nuestros hijos, porque no sé si ya han vivido esta etapa, porque conozco que muchas tienen todavía hijos pequeños, pero hay momentos en la que también estamos sentadas en el banquillo de los acusados siendo enjuiciadas por nuestros propios hijos y podemos decir, es que no es justo que me haya dicho todas estas cosas, yo no sabía lo que estaba pasando y de alguna manera dices, no me dio ni oportunidad de decirle y explicar la circunstancia, simplemente es así.
Está sentada en un banquillo de los acusados en el que está siendo enjuiciada, apuntándote todos los dedos hacia ti. Y dices, Dios, ¿qué hago? Sé mi justicia, ayúdame. Pero cuando a veces es de parte incluso de nuestro esposo, que también nos está enjuiciando y él estaba esperando algo diferente de lo que estamos viviendo, a lo que está pasando, híjole, a veces queremos ahora sí mostrar nuestra autoridad de madre o de esposa y decir, no, a mí no me vas a hablar así, a mí no me vas a decir lo otro y ahorita vamos a arreglar esta situación y vas a ver cómo te va a ir. Ahí es donde tú puedes decir, esta es una situación en la que voy a ejercer la justicia porque yo sé que tengo la razón. Sí, seguramente Dios te debe estar diciendo por ahí en el oído, ay, yo ya me di cuenta, sí, qué bárbara, no, sí, tú defiéndete porque yo no puedo defenderte. Hola, buenos días, Edith, ¿cómo estás? Bendiciones y bienvenida. No, ¿sabes qué? Sí, yo voy a hacer todo lo que, voy a estar apoyando todas tus decisiones. Bravo, perfecto, sí, síguele diciendo de cosas, síguete molestando, síguete enojando con esta injusticia que estás viviendo de parte de tu esposo, de tu madre, de tu abuela, de tus hijos. Porque a la fecha, yo sé que hay muchas generaciones en las cuales ahorita ya los chavitos, pues entre menos les digas o más les digas, es exactamente la misma situación, no les importa. Ahorita vivimos una situación complicada, de hecho luego vamos a hablar así de esas etapas de nuestros hijos, pero en este caso específico, cuando estamos hablando de la injusticia que nos han sentado en un banquillo de los acusados, nuestros propios hijos o nuestro esposo o nuestra madre o nuestra abuela, en nuestra edad o parte de nuestra generación podemos decir que es algo difícil de manejar y normalmente explotamos, nos enojamos, somos muy rápidas para molestarnos porque puede ser que muchas de las cosas cuando nos estén enjuiciando puedan tener alguna verdad. No es necesariamente que sea una cosa que nos estén diciendo o levantando un falso testimonio, simplemente que son cosas que nos lastiman, nos hieren y porque no estamos muchas ocasiones preparadas para recibir la crítica ni el juicio de nadie, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien no te deja dar explicaciones y dan por sentada las cosas mucho antes de poder hablar o de defenderte y decirle, no, pero es que te equivocas, es que cállate, no me digas nada. Yo ya supe todo, ya me lo dijeron, etcétera. Hasta hay este conflicto de decir, pero ¿cómo le puedes creer a otra persona antes que a mí, antes de hablar conmigo? Yo que soy tu hija, tu esposa, tu mamá, ¿no? O sea, no es posible que hables, que le creas a otras personas. Y de verdad estas cosas de juicio es difícil porque siempre tenemos rápido el juicio en la lengua para poder hablar o criticar a alguien y decir, no, pero es que las cosas son así. Y eso genera, lo que te estoy diciendo, una raíz de enojo, amargura en nuestro corazón. Cuando también, por ejemplo, cuando una persona te dice, es que tú hiciste o tú dejaste de hacer, entonces también entra el conflicto en tu mente y en tu corazón. No, pues ¿para qué lo hago? ¿Para qué no lo hago? De todas formas, me van a regañar, me van a criticar, me van a decir algo. Entonces, rompemos totalmente lo que es el buen juicio y caemos en todo lo opuesto, ¿no? En lo que estábamos hablando, que es la ausencia de la justicia en nuestro corazón, sabiendo que Dios va delante de nosotros y eso es algo que tenemos que tener súper contemplado en nuestra mente y en nuestro corazón. La única manera de salir de la injusticia es aceptar que Dios, quien es perfectamente justo, dejémosle su lugar. No podemos creer que nosotras vamos a ser siempre las que tenemos la razón. Es aceptar que Dios es perfectamente justo, que nosotros no podemos cambiar las cosas. Sí podemos mejorar nuestras emociones, cambiar o gestionar la forma en la que estamos hablando, regañando, criticando, enjuiciando. Como te decía, a veces queremos exigir tanto del otro ser humano que decimos, es que tú debiste de haber hecho esto y esto y esto y esto y esto y qué bárbaro, de ahora en adelante vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto y esto porque tú ya no sirves para nada y no no me das confianza, etcétera, porque sí va enlazado de muchos temas este tema de la injusticia. Y entonces la mujer tóxica realmente está queriendo tomar en sus manos la justicia. Y el versículo dice claramente que el amor no se alegra de la injusticia.
El amor no puede esperar que la injusticia sea lo que impere en tu vida, en tu corazón, en tu mente, con tu familia. Al contrario, tenemos que ser estas mujeres que confiamos en la justicia de Dios. Él está obrando, aunque parece ser que no lo vemos. Es también ponerme en el lugar del enjuiciado, porque es más fácil pensar que es que yo tengo la razón absoluta y nadie más me va a hacer cambiar de esta determinación. Así es como son las cosas y así es como yo lo veo, así es como yo lo he aprendido y así es como va a ser. Entonces ya ni siquiera hay una oportunidad para que la gente pueda cambiar, porque tú ya tienes tan determinada el canon, la medida en la que se tienen que cubrir ciertas cosas, que entonces no estás en ningún momento esperando, como dice el versículo que me encanta en la parte 2, que dice, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Probablemente tú te has dado cuenta que has sido víctima de alguna injusticia, pero lejos de querer defenderte y gritar y aventar todo lo que tienes enfrente y decir, no, es que así no fueron las cosas, yo tengo la razón y espérame porque mira, pasó esto, aquello. Es mejor esperar a que el Señor siga obrando, porque Él es el que va a defenderte, Él es tu escudo, Él es el que te va a liberar de todos esos enemigos que tienes en tu contra. Por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿quién es quien sufrió realmente más injusticia? ¿Quién podemos pensar que fue? Jesús. Sin lugar a dudas, Jesús. Él, sin haber hecho absolutamente nada, pagó por todos nosotros, por todas nosotras, con nuestros pecados. Él cargó con todas las injusticias, pero de la humanidad. Entonces imagínate que nosotras estamos como muy infladas, ¿no? Muy creídas, muy crecidas y decimos, no, tenemos nosotras la razón absoluta. Nosotras somos quienes estamos siendo víctimas totales de la injusticia. Y mi pregunta es, para ti o para aquella mujer tóxica que anda por ahí todavía, que está aprendiendo, ¿nos creemos tan perfectas que sobrepasamos la justicia de Dios? Porque vemos que lo que Él hace, la forma en la que Él lo resuelve, no es la forma en la que debió haber sido justo para mí. Porque el resultado que pasó, yo sigo sufriendo, me sigue doliendo, sigo teniendo la enfermedad, no se salvó mi familiar, sigo teniendo falta de economía, no me dan la razón, mis hijos siguen siendo crueles conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de una manera general en el hogar. Necesitamos reflexionar que cuando pasemos por situaciones injustas, sobre todo cuando nos pasa con los de casa, con los que amamos, con los que siempre estamos rodeadas, con los que más queremos, hay que recordar que tenemos a Dios siempre de nuestro lado. Entonces probablemente en el mismo momento no hay el resultado que tú estabas esperando, pero todo tiene un propósito y un porqué. Vamos a ir a Romanos 8:31, por favor. Si la quieren apuntar la cita por ahí para que alguien la lea, después cuando se metan, y dice así. Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros, de manera que nadie puede estar en nuestra contra, aunque en el momento pareciera que todo está en contra, todas las circunstancias, gracias Circe, y digas, no, es que en serio no hay salida, no hay forma de, pero el Señor tiene la solución. ¿Quién podrá estar en nuestra contra? Nadie, porque el Señor está con nosotros. Él a nada se le escapa de lo que vives tú o lo que vivo yo. No porque unas personas de momento no estén acudiendo a una congregación, por a lo mejor hasta por el trabajo. Y pueden ser enjuiciadas y puede ser gente que les diga, no, esta ya ni se para por la iglesia, qué barbaridad, ya no. Bueno, es que no sabes cuáles son las cosas que tiene. Tú por lo pronto tienes una comisión, tú por lo pronto tienes una tarea que hacer, tener una relación viva con el Señor.
cada día, todos los días, lee su palabra, ponte en oración, platica con Él, cuenta tus angustias, para que cuando llegue el momento, Él sea el que haga justicia delante de los demás y te pueda dar la razón. Porque si nosotros queremos tener la razón siempre y ni siquiera estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos cometiendo un error. Hay que recordar que también somos padres y a la vez somos hijos. Entonces tenemos que entender la justicia de Dios a su manera. Entonces, si nosotros somos padres, pero también a la vez somos hijos, hablando de Dios nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que enseñar la justicia de Dios, no la nuestra. Porque, híjole, me da un poco de pena mencionar estas cosas, pero no voy a herir a nadie, no tengo a nadie en mente, ninguna persona, pero sé que hay muchos casos en los que ahora simplemente ejecutar la justicia es lo siguiente. Ahorita muchas madres no permiten que sus hijos entren a un punto de frustración por un objetivo no logrado. Voy a decirles algo bien simple y bien sencillo y ahí voy para allá. Y entonces lo que hacen estas madres es que están suprimiendo una emoción necesaria para un crecimiento y una maduración cerebral sobre todo. Cuando no dejan que un niño se frustre, están haciendo que el niño se le resuelva absolutamente todo. Y el día de mañana, cuando él se exponga a una vida de adulto, no va a poder resolver las cosas sin el apoyo de alguien. Y tiene que saber hacerlo. Ahora me voy al ejemplo. Es decir, vamos a una piñata. Ay, espero que tengan ahí su cafecito. Hoy está haciendo un poco de fresco. Miren, van a una piñata, una fiesta infantil. Mucha gente, muchos niños, mucho dulce, muchas piñatas. El momento de la piñata ha llegado y le toca a tu hijo y no le pega. Híjole, no le pegó a la piñata y no la rompió. Ay, deja que le dé otra vez, porque pobrecito, deja que le vuelva a dar. No lo hizo bien. Entonces la mamá ya abogó para que le vuelva a tocar un turno sabiendo que era un turno por niño. O dos, rompen la piñata, todos se abalanzan sobre los dulces y ¿qué crees? A tu hijo no le tocó un solo dulce de los que cayeron al suelo. Entonces la mamá, ay no, qué injusto, no le tocó ningún dulce a mi hijo, qué mala onda, en serio, dale un dulce, tú dale, tú tienes muchos, dale. A los primos, los sobrinos, los amigos o lo que sea. Ese ya es el punto número 2. ¿Quién fue la que empezó con la justicia o injusticia? La mamá. ¿Qué justicia le está enseñando a este hijo? ¿De qué manera? Pues ni modo, hijo, no pasa nada, no te tocó. Para la próxima ponte más listo y pega más fuerte. Pues tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que haber una forma en la que el niño rompa esa barrera. No siempre va a estar una mamá detrás de él para decirle cómo tiene que hacer o no hacer las cosas. Y lo mismo sucede con la vida adulta, perdón, pero es la realidad. Ay no, qué injusto, ¿por qué a mí me tocó de la rebanada del pie que sacaron? O sea, a mí ya no me tocó nada. Y ya desde ahí ya estás con la crítica, con el enojo, con el chisme. ¿Por qué a mí no me pasó esto? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Tú desde ahí ya estás viendo una diferencia de trato. Tú ya te estás sintiendo mal desde ahí. Y entonces para ti eso no es una justicia. Y estoy hablando cosas bien simples, la verdad. Pero desde ahí la palabra siempre tiene así. La mujer tóxica tiene siempre esa palabra en la boca, ¿no? De que no es justo y no es justo. Y por qué a mí, y por qué yo, y por qué no a mí, y por qué no yo. Entonces, ni una ni otra. La verdad es que no hay un equilibrio porque no saben lo que significa el esperar en Dios, el decir, oye, pero es que no es justo, ¿por qué primero ella y por qué al último me dejaron a mí? ¿O por qué nadie me dijo nada? ¿O por qué no me invitaron? ¿Qué injusticia? ¿Qué mala onda? Todo el tiempo estamos en esa mentalidad tan frustrante, la verdad que haces que todo lo que puede ser tan ligero, tan normal, una piñata, los niños, la fiesta, la rebanada, el pastel, etcétera, ya todo es un problema. Nada te dan gusto, con nada te dan gusto, con nada te da alegría. Entonces, eso es un problema muy grande, la verdad. No podemos querer que todo sea en la medida de nosotros. Yo me imagino que te pusieras en el lugar del enjuiciado y, por ejemplo, cuando tú estás criticando, ay, no, es que no me tocó más dulces. Y cuando tú eres la que estás ofreciendo tal vez la piñata, enfoquémonos en el tema de la piñata. Y entonces tú al estar en tu casa preparas los bolos para que todos los niños tengan, o estás preparando, contemplando un pastel de suficiente tamaño para todos tus invitados, etcétera.
pues tú no estás pensando, ay, no le voy a dar y ojalá que no le pueda pegar a la piñata ese mocoso que me cae gordo. Claro que no, simplemente que ahora hasta las mamás, fíjense, a lo que han recurrido ahora las madres en una piñata. En la piñata ya ponen un bolo adentro de la piñata para que... Y no, nada más agarren un bolo. Pues mejor les hubieras dado una bolsita y eso es una piñata de confeti, de harina o de algo que no tenga la mayor relevancia de competitividad y de frustración. Digo, si realmente ni siquiera estás preparada para manejar la frustración de un hijo, ¿cómo le podemos hacer? Y ahora enfocándonos en casa, con nuestro esposo, directamente con nuestro esposo. Sobre todo cuando tienen un matrimonio más joven, porque ahora está muy fuerte, bueno, para muchos de nosotros el trabajar los dos, papá y mamá, implica un montón de organización, un montón de cosas, un montón de tiempo, muchas cosas que a veces necesitamos hacerlo, porque no hay de otra forma. Buenos días, bienvenida Erika, saluditos. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando nosotros estamos llegando del trabajo y entonces tú volteas al fregadero y ves un montón de trastes, o ves la ropa sucia en el suelo, o ves la mochila por todos lados, o las cosas de la escuela, los hijos en la sala, y dices, ay no, qué injusto es esto. Yo vengo súper cansada del trabajo y no veo que ninguno de todos ustedes les importe lo que yo estoy pasando porque estoy súper cansada. Qué injusto es todo esto que estoy viviendo, no puede ser posible. ¿Te suena parecido a algo? Vamos a ver un versículo que también me gusta. Ay, no, es que de verdad está difícil. Miren, vamos a ver el... Miren, el Salmo 103:6 dice así: el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Esto de ser tratados injustamente... A ver, vamos a ver qué dice la China. A ver, dice, vamos a ver. Wow, tus ejemplos son muy ciertos. A veces queremos que se hagan las cosas como nosotras queremos. Y si no es así, nos enojamos, pensamos que no es justo. Como siempre, yo creo que a veces nos pones por una camarita en nuestras vidas. Gracias, gracias. Muchas gracias, Circe. Mira, la verdad es que esto me trauma porque hay cosas que cuando estuve siendo maestra de preescolar me di cuenta de algunas de ellas y fue hace mucho tiempo. Esto significa que a lo mejor va en aumento este tema de las injusticias de las madres y que no están preparadas para la frustración de sus hijos porque tendrían que cargar con una situación bien difícil, que es la de aguantar a un niño que esté llorando, frustrado o tal vez molesto, pero aún eso es importante que lo viva un niño para su desarrollo emocional. Entonces el niño nunca va a poder identificar lo que es una frustración, una caída, el que lo lastimen, el que diga, ay no, es que esto me dolió. Nunca lo va a poder identificar porque vive en una cámara, ¿no? Bien resguardado, en la que no va a dejar que pase ninguna emoción que pueda lastimar o dañar a su hijo, y eso es una cosa, es un error de hecho. Entonces, cuando hablamos de que el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente, que cierto es, entonces, de repente, de la nada, cuando menos te lo imaginas, recibes hasta un mensaje o una llamada, y entonces hay un arrepentimiento de la contraparte, ¿no? Y te dice, mamá, perdóname, porque es verdad, yo vi que llegaste muy cansada, voy a apoyarte más. O de repente tu esposo llega con una muy buena actitud, también cansado del trabajo, y te dice, ¿qué onda, amor? Tú te pones a darle a la comida y yo barro o recojo la ropa o voy a echar una lavadora o viceversa. Sabes que cuando pasan estas cosas, entonces no estás esperando que sea, ¿te acuerdas lo que te decía? Tu justicia, tu medida, la forma en la que haces las cosas, no es así. Simplemente que también no estamos preparadas para decir las cosas de una forma en la que nuestra solicitud sea agradable y que no pase a ser solamente porque yo tengo la razón y porque no es justo. O sea, no es justo que tú no lo hagas, no es justo que no lo pidas, o no es justo que no te nazca, o no es justo que no haya una iniciativa de tu parte, ¿no? Recuerdo una frase de mi abuela muy, muy cierta, de parte de la abuela de mi mamá, que nos decía, a donde fueres, haz lo que vieres. Y me decía,
y te acomides, a donde vayas te acomides, porque cuando una mujer o una niña o una persona va a la casa de alguien, porque mi abuelita así nos decía, a mí me decía, se acomide, yo levanto mi plato, dice, son muy bien recibidas estas personas, que es todo lo contrario a las otras que dicen que se sientan en su concha y no hacen nada, ¿no? Es diferente, pero cuando tú quieres y deseas algo que tú no estás dando, perdóname, pero ¿cómo quieres que entonces tus hijos puedan tener esa parte equilibrada de decir, vamos a ser justos y que mi mamá, por ejemplo, hizo la cena, hijos de mediana edad, a partir de los 8 años, tus hijos perfectamente bien pueden recoger una mesa, poner la mesa, lavar los trastes, guardar los trastes. Hay muchas actividades que las madres o las imponen porque no es justo que yo haga todo, o enseñan a sus hijos para que también compartan las actividades dentro del hogar. Entonces, necesitamos equilibrar para que no haya esta medida desbalanceada de decir, porque soy tu mamá, porque mando yo, porque lo digo yo y porque así son las cosas, esta es mi casa y te callas. Es que hay de todo en esta vida, la verdad hay de todo. Entonces, nos vamos a ir a otra cita que encontré que me gustó mucho. Y esta está permítanme, porque ya les leí la de Romanos. Ahora nos vamos a ir a Primera de Juan 1:9. Y dice así: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién está hablando que es justo? Él. ¿Y quién es fiel? Él es el fiel, Él es el justo. Y nosotras a veces nos salimos de su fidelidad creyendo que hay una injusticia en contra de nosotras y la otra que Él es justo para perdonarnos. Cuando nosotros reconozcamos ahí en lo secreto, ahí cuando tú ya te pones a orar a Dios y le dices, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, hice las cosas súper mal, me equivoqué cuando yo estaba diciendo de una manera impositiva porque me lo merezco, porque esto no es justo para mí y yo necesito que tú hagas tu parte porque esto está mal. Entonces, ¿sabes qué sucede? El Señor va a hablar contigo y va a llevarte este entendimiento de que hay cosas que también son necesarias que las pases y las vivas para que entonces también aprendas a gestionar tus emociones y no digas, ay, es que esto no es justo, por favor, me voy a morir. No. Esto es una parte diferente, es una parte en la que tú vas a poder decir, bajar todo el nivel de estrés, de enojo, de molestia, de injusticia. Y entonces la verdad de Dios es la que te va a hacer libre, la que va a permear a toda tu casa, ¿no? Y entonces tú vas a decir, mira, tan sencillo que era haber esperado que Dios resolviera las cosas, porque nunca me imaginé que iba a recibir un mensajito o un comportamiento o una respuesta de mi familia diferente. Y entonces dices, mira, ¿qué siento? Qué bien, ya me siento más contenta, porque entonces hubo un razonamiento de la contraparte. Y entonces van a llegar a una muy buena armonía dentro del hogar, incluso del trabajo, porque acuérdate que también las injusticias laborales son las que más se dan. Hay muchas cosas que se generan por debajo de la mesa, que los sobornos, que la mochada, el que siempre está haciéndole la barba al jefe, al maestro, al que está ahí de supervisor, entonces le dieron la plaza a él, a ella, o le subieron de puesto, a mí no, le aumentaron el salario y a mí no, qué injusticia, qué mal. Yo hago hasta su parte, estoy trabajando doble, qué barbaridad, no es posible que yo esté teniendo que vivir todas estas cosas, esto es injusto, no es posible, ¿por qué? No sé, espera la voluntad de Dios, guarda silencio, habla con Él y dile, necesito que hagas justicia por mí, porque yo ya me di cuenta que si abro la boca o hago un movimiento, puedo hasta perder mi trabajo, puedo perder una buena relación con compañeros del trabajo, porque hasta la envidia pudo haber sido la que generó el sentimiento de esta injusticia, ¿no? Ojo. Dice que Dios es lento para la ira, pero también es, pero pronto, lindo, amable, amoroso en su misericordia. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, si hay esa misericordia de Dios, ¿por qué nosotras no dar esa misma misericordia para que cada día sea una oportunidad diferente en que las cosas cambien? Y lo que vaya a triunfar es la verdad.
la verdad de lo que se hace, la verdad de lo que se propone, la verdad y las intenciones. O sea, acuérdate que las intenciones tienen un punto fundamental en todo este tema, porque por ejemplo, tú puedes decirme, no, es que yo lo único que quería es que entendieran y se pusieran en mi lugar, Lau. O sea, que estoy súper cansada, que llego al trabajo así súper agotada, que no aguanto mis pies porque estoy cansadísima, y entonces yo lo que necesito es que entendieran esto. Todas tus palabras tienen una intención, pero ¿qué crees? El Señor conoce la intención de nuestros pensamientos. O sea, antes de que saques las palabras, el Señor ya conoció las intenciones de nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que digamos y todo lo que tú pienses y todo lo que tú hagas, el Señor ya lo sabe con anticipación. Es mejor que realmente practiques la verdad y no hagas una justicia falsa de lo que tú quieres. Si eres de estas mujeres tóxicas que aún no has sabido manejar bien las emociones, o que lleva cada rato a juicio a las personas que viven contigo, hay que tener mucho cuidado porque también eso separa a unos de los otros. Puedes hacer una diferencia de trato incluso dentro de tu hogar entre un hijo u otro hijo. Puedes hacer injusticia al momento de dar más premios o no a otro. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones en las que una mujer tóxica puede lastimar a los seres queridos en su hogar a través de su mal comportamiento. Y yo te voy a recordar algo muy importante. Esto es algo que quiero que nos metamos en la cabeza. ¿Cuáles son? Ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las personas tóxicas? Y las personas tóxicas solo piensan en ellas mismas, o sea, como narcisistas. No tienen miedo de ofender, lastimar a quienes están a su alrededor, se dejan dominar por sus emociones. La mujer tóxica, en lo primero que piensa es en ella y después en ella. Pueden ser celosas, controladoras, manipuladoras, narcisistas, recriminadoras, ofensivas, negativas, inflexibles, intolerantes, necias, inseguras, insaciables, egoístas, etc. De ninguna manera y en ningún lado encuentro que una mujer tóxica pueda conocer el amor verdadero, que es el amor que Dios da. El amor en la forma en la que el Señor nos lo da es una manera incondicional, inmerecida, la verdad, porque solamente Él y en Él puede caber tanto amor para unas personas como tú y como yo, tan imperfectas. Que no se nos olvide esto, por favor. Tenemos que reflexionar en cada momento que nosotras no somos perfectas y no podemos sobrepasar la justicia de Dios. Puede ser que hayas vivido situaciones extremas. Oye, es que no es justo, me robaron el celular en el camión y lo acababa de comprar. Qué injusto que me haya pasado esto, no lo puedo creer, porque la señora que iba al lado de mí no se lo robaron, ¿tú crees? Y bien chafa su celular, yo lo vi, son de esos de teclitas. Wow. Hay cosas que son tan simples a la vista, pero que en un así, abrir y cerrar de ojos, podemos pensar que la justicia y la injusticia está o no a nuestro favor. Y ahí es donde nosotras caemos, ahí es donde nosotras empezamos a mantener nuestra medida de justicia. Nos equivocamos, tú y yo nos equivocamos a cada rato. Pero vamos a irnos con la segunda parte del versículo, que me encanta, que dice que se alegra con la verdad. No se dice, no, 1 Corintios 13:6 dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Cuando la verdad triunfa es tan lindo, tan hermoso, porque entonces no metiste las manos, ¿sabes? No abriste la boca, no lastimaste a nadie. El Señor hizo absolutamente todo por ti. Te dijo, ay, esta criatura de verdad la está pasando. Ya ha pasado la prueba, yo me di cuenta que me buscó, que estuvo esperando mi respuesta. Yo sí puedo creer que pueda llegar a pasar. Y entonces tenemos que saber que para que la verdad triunfe, primero necesitamos, dejar que la voluntad de Dios obre. Esperar a que el Señor obre. Yo sé que es bien difícil creer que sucede, pero de verdad, sí pasa. Yo lo he vivido. En momentos que menos me lo imaginé, de repente el Señor, con su mano llena de poder, Él intervino e hizo cosas que yo no me imaginaba. Jamás, nunca pensé que fueran a pasar. Miren, les voy a platicar antes de terminar. Estaba trabajando para la Cámara Maderera y yo estaba siendo gerente de este lugar. Y entonces me
cada 2 años se cambia de presidente y el presidente que llega, igual que en cualquier lugar del gobierno, cambia a la gente que está trabajando con él. Y tuve la oportunidad solamente, de verdad, gracias a Dios, que durante más de 8 años me dejaron trabajar ahí en todos los cambios de presidente que tuve. Entonces me encantó porque en el último cambio que hubo de presidencia, me dijeron, pues hasta aquí llegaste, muchas gracias. La persona que se quedó de presidente no me quería. Y después salió a la luz la verdad de por qué no quería, porque esta persona hizo un fraude, esta persona se estaba robando dinero. De ahí, imagínate de dónde Dios me sacó. A lo mejor a mí me pudo haber parecido en su momento que injusto, pero tengo toda la vida trabajando aquí, he entregado mis mejores años y etcétera. Y entonces de repente él me saca de un problema que pudo haber sido para mí. ¿Qué tal? A lo mejor yo estaría compartiendo esto desde la cárcel porque me pudieron haber acusado injustamente de haberme robado dinero, ¿no? Qué fuerte de dónde me sacó el Señor. Gracias a Dios. Y después, además, no solamente hizo eso, de que me sacó de ese momento, sino que Él me puso en un lugar mejor. Me llevó a hacer, en el mismo edificio hay un lugar que se llama Mind, que es un centro de innovación y diseño, donde también hay este orden, ¿no? De que es una mesa directiva, director, presidente, etcétera. Bueno, pues me tocó ser el segundo asistente del director de ahí. Dices, wow, qué bendición el poder saber que puedes tener un lugar mejor, mejores oportunidades, en un lugar en el que para el momento exacto en el que yo estaba viviendo eso, probablemente pudo haber sido para muchas personas injusto, pero ahí había algo que Dios estaba cuidándome. Por eso te digo, yo sé que es de Dios, yo sé que Dios hace las cosas. Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Licho, ¿cómo estás? Qué bendición. Por ahí vi que alguien más se metió. José Urtubia, bienvenido. Klaus Silva, bienvenida. Aquí estamos. Vamos a cerrar con estos puntos y recordar que cuáles son las cosas para que la verdad triunfe, como dice Corintios, que nos alegremos. Necesitamos dejar que la voluntad de Dios sobre, hacer lo correcto ante los ojos de Dios, sí o sí, o sea, esto no tiene escapatoria, entregar la carga a Dios orando, no permitir que las cosas que nos dijeron o hicieron lastimen en nuestro corazón o nos estén dando vuelta todo el tiempo en la cabeza. Y también esperemos que la verdad, su verdad, triunfe y nos hagan justicia. Así que deja de preocuparte si esa herencia no te tocó, si abusaron de la abuela y le vieron la cara y las personas que llegaron ahí se quedaron con las cosas o con la casa, el collar de perlas nunca te llegó, o si el negocio que te tocaba a ti tu padre no te lo dio y se lo dio un sobrino, no confió en ti. Muchas cosas que están pasando que son injustas, muchas cosas que están pasando, puede ser que también cumplan un propósito dentro de la voluntad de Dios y nosotros no nos estamos dando cuenta. Recuerda que es muy importante que puede ser que tú hasta dentro de tu forma de ser, como te decía, hija de Dios, tú también estás recibiendo la forma justa de dirección de Dios en tu vida. Entonces, no podemos sentirnos más que Dios, no podemos creernos más que Dios. Estamos trabajando en este mundo lleno de conflictos y de cosas insuperables que nunca pensamos que íbamos a vivir, pero también son necesarias que las vivamos y las pasamos, porque entonces se va a manifestar la gloria de Dios en la vida eterna. Mira, todo lo que vemos ahora, todo lo que está pasando, las injusticias del gobierno, las injusticias no sé, de la policía, de todo lo que estamos viendo y escuchando a través del abuso de los cárteles o de la mafia, todo lo que podamos escuchar y que nosotros podemos decir, es que esto es injusto, no es posible que esto esté pasando en este tiempo, qué triste, qué mal. Es necesario que pase, es necesario que pase. Así se va a manifestar la obra de Dios, de verdad. Hay gente que a través de estas situaciones es cuando se acerca a Dios, a través de una enfermedad, a través de una pérdida, a través de tal vez quedar en la ruina, tal vez ahí, como lo podemos ver, está pasando algo que nosotros no sabemos, cuál es el propósito que tiene Dios. Es importante que no nos separemos de la voluntad de Dios sabiendo que
pues es su justicia, no es la de nosotros. Ya casi terminamos. Vamos a terminar el Primera de Corintios 13 la siguiente semana. Y vamos a hablar de un tema súper precioso que se llama 1 Corintios 13:7. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza si se mantiene firme en toda circunstancia. Este va a ser nuestro cierre de esta serie y vamos a continuar con otra serie, pero vamos a hablar de un tema de mamás. Así que espero que sea una bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por las personas que han estado preguntando sobre la salud de mi hijo, que está en el hospital. Hace ratito por la mañana me estaba platicando que hoy le van a dar ahorita jugo ya de betabel, creo que como 1 litro, va a ver cómo lo recibe su cuerpo. Porque desde el día que lo operaron, el día lunes, ha estado en ayuno total. Entonces solamente le han estado dando líquidos vía intravenosa, se le han echado las manos porque se pasa por otro lado el líquido, etcétera, ¿no? Muy adolorido, muy cansado, muy dependiente de todo mundo. Tenemos que acompañarlo a bañarse, al baño, a todo. Pero me siento muy feliz porque yo sé que Dios también está manifestándose a través de esta enfermedad de mi hijo. Para muchas cosas que espero poderles dar testimonio próximamente porque me siento muy contenta, cansada, sí, no, bueno, mira, ven las ojeras que traigo, pero muy feliz porque Dios está obrando, dejó que mi hijo fuera atendido y que así es el Señor. Dentro de todo lo que hace de su misericordia, como te decía, que es bueno en su misericordia, nos da la oportunidad de saber que estas pruebas pasan para algo. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto el amor de la congregación hacia nosotros en cómo están, en oración, en buscarnos, en mandar el mensajito. La verdad estoy muy feliz y muy agradecida. Así que espero, si me ayudan en oraciones, porque tal vez si Dios lo permite, hoy lo dan de alta en la noche. Entonces para nosotros va a ser una bendición el saber que ya podemos tener al hijo en casa, convaleciente, porque la operación se complicó. Es una operación de apendicitis, que es una operación de media hora, 40 minutos cuando mucho. Pues esta operación se alargó 4 horas porque estaba muy dañado su apéndice. Gracias a Dios no llegó a la fase 4, era fase 3 cuando llegó. Pero pues sí se complicó mucho la operación. Entonces es por esto que está todo este rollo. Una operación de apéndice es como de este tamaño, unos 4 centímetros. Pues la de él es como de 10 y es del ombligo hacia abajo. Parece cesárea, le digo, ay hijo, ahora sí vas a saber lo que se siente que una mujer tenga un bebé, porque es durísimo estar reponiéndose de una operación así. Ah, Lupita, muchas gracias Lupita, yo lo sé, gracias por su apoyo en oración. Entonces, pues si hoy lo dan de alta, ya estará de Dios, que esté con nosotros. Después me tocará mandarles saludos de su parte, me siento muy contenta de verdad. Y ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Oren por Héctor y por mí porque también estamos cansados, pero ay, gracias a Dios porque estamos juntos. Que Dios les bendiga, gracias a todos los que estuvieron, a Edith, a Carmelita, qué bendición, saludos Carmelita, perdóname, no te mandé ni felicitaciones en tu cumpleaños, pero ya me dio pena saludarte, no, pues estaba en el hospital, perdóname, te quiero mucho. Dulce, gracias, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Licho, qué bueno que andas por ahí escuchando, bendiciones. Que Dios te bendiga. José, saludos. Klaus Silva, bendiciones. Circe, muchas gracias, Y sí tengo cámara ahí en tu casa. Qué bendición. Erika Morales, bendiciones. Gracias, Edith, por estar aquí. Que Dios te siga bendiciendo. Mimi, gracias, hermosa. Que Dios te bendiga. Que todos estén muy bien en tu casa. Cuídense mucho. Y bye. Estemos al pendiente de la serie, el final de esta serie. Va a estar muy bonito el cierre. Yo sé que el Señor, como siempre, nos habla. Gracias, bye.